Bueno, los saludo con la paz del Señor. Le doy gracias a Dios por otro día que podamos estar juntos. Bueno, ¿qué les parece si primero que todo podemos orar, ¿no? Podemos pedirle a Dios que Él pueda hablarnos, ¿no? No necesitamos, a mí me gusta siempre decirnos que nosotros no necesitamos escuchar ideas de hombres, ¿no? Sino que necesitamos escuchar al Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo nos pueda hablar y ese es el propósito, ¿no? De estudiar esta carta, ¿no? Yo creo que si llegamos a entender lo que Pablo quiso decir en Efesios, nuestra vida va a cambiar totalmente, ¿sí? Nuestra vida va a ser diferente, así que oremos, ¿sí? Está bueno, ¿no? Porque Pablo a cada rato en Efesios hace un paréntesis y dice: por esta causa yo oro, por esta causa yo doblo mis rodillas, porque él se daba cuenta que el trabajo que él tenía como maestro, como apóstol, era un trabajo que no lo podía hacer él solo sin la colaboración de Dios, ¿no? Sin la ayuda del Espíritu Santo. Así que él lo sabía y por eso a cada instante le pedía a Dios ayuda. Así que vamos a pedirle ayuda a Dios. Orar es eso, ¿sí? Orar es pedirle ayuda a Dios. Señor, te damos gracias por este día, gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo pueda traer luz, Señor, ahora que vamos a estudiar la Biblia, que nos pueda aclarar, Señor, cada pasaje que leamos, cada parte de la Biblia que estudiemos, Señor. Yo te pido que nos reveles, que nos muestres por qué lo pusiste, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos, Señor, no solo a entender y a conocer, sino a apropiarnos, Señor, de estas promesas que tenés para nosotros. Y te damos gracias por el privilegio que tenemos de estar reunidos, de poder estudiar tu palabra. Bendecí, Señor, a mis hermanos que están acá y a los que están escuchando por internet, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablarles. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, primero que todo me gustaría hacer un repaso, ¿sí?, de lo que estuvimos hablando la vez pasada. Habíamos dicho que el libro de Efesios, como todos saben, lo escribió Pablo. Pablo, cuando escribió, estaba encarcelado en Roma, más o menos en el año 62, 63 después de Cristo. Ya era anciano, no tenía unos 60 años. Y bueno, él había sido encarcelado en Jerusalén, lo habían acusado de introducir un gentil en el templo. Y bueno, eso ustedes lo pueden leer en Hechos, ¿sí? Está todo en Hechos. Pablo, como lo habían declarado culpable, él apeló a César. Como ciudadano romano tenía ese privilegio y fue trasladado a Roma, donde estuvo 2 años preso y esperando que Nerón, que era el César, el rey en ese tiempo, lo juzgue. Y bueno, en ese tiempo estuvo en una casa que él pudo alquilar, o sea, tuvo un arresto domiciliario, podríamos decir, y en ese encarcelamiento escribió el libro de Efesios, el libro de Colosenses, Filipenses y Filemón, ¿sí? Esas 4 cartas. Y bueno, también habíamos visto que los efesios no la tenían muy fácil, ¿no? Ellos, la ciudad de Éfeso era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, era muy conocida porque en esa ciudad estaba el templo de Diana o Artemisa, y este templo o el culto a Diana era famoso por la inmoralidad que tenía, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que todas las tardes un grupo de sacerdotisas salían por la ciudad a ofrecerse para practicar la prostitución sagrada, ¿no? O sea, ellas salían para juntar dinero para el templo, ¿no? Para mantener el templo. Y era una ciudad muy pervertida, ¿no? Era no solamente eso, sino que tenían un montón de costumbres malas, practicaban mucho la magia, la hechicería, y era tanta la inmoralidad que tenían que el llamar efesio a una persona con el tiempo pasó a ser un insulto, ¿sí? Es como, ¿se acuerdan? Pablo que habla en Tito, creo que es, de los cretenses, ¿no? Vieron que la palabra cretino, por ejemplo, viene de cretense, o sea, y bueno, la palabra adefesio, ¿no? Viene de Efesios, ¿no? Viene del nombre de... Así que era tal la inmoralidad que había y tantas las malas costumbres que tenían los efesios,
después podemos ir viendo, ¿no?, de a poquito en la carta todas las cosas malas que hacían, ¿no? Y era tal la inmoralidad que tenían que decirle Efesio a alguien era insultarlo, ¿sí? Y en ese ambiente es donde se desarrolló la iglesia que fundó Pablo, ¿sí? Así que era muy difícil ser creyente, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, ¿no?, que a veces vivimos en un ambiente muy pesado, donde la gente tiene costumbres malas, donde quizás en nuestra familia se habla un lenguaje que no es un lenguaje cristiano, se tienen costumbres que no son cristianas, y a veces se hace difícil ser creyente, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve en el servicio militar, que habíamos 3 que éramos creyentes, ¿no? Y me acuerdo que una vez uno de los pibes dijo, yo voy a dejar el camino de Dios hasta terminar el servicio militar, porque acá es imposible ser creyente, ¿no? O sea que hay creyentes que creen que, bueno, en este lugar yo no puedo ser creyente, así que voy a guardar el ser creyente para la iglesia, o ser creyente en mi casa, pero en mi trabajo no lo puedo hacer. Hay mucha gente que cree que es imposible ser creyente, ¿no? Hay mucha gente que carga con pecados, que carga con costumbres y que no las puede dejar. Y Pablo por eso escribió el libro de Efesios, ¿no? Él escribió este libro para mostrarle a la iglesia que sí que hay una forma de vivir diferente, ¿sí? Pablo a esa forma de vivir diferente la llama estar en Cristo, ¿sí? Así que eso es lo que Pablo quería explicarle a los efesios, ¿sí? Que se puede vivir de una forma diferente. También habíamos dicho, ¿no?, que a la carta la podríamos dividir en 2 partes, ¿no? La primera parte, una parte doctrinal, una parte de enseñanza, donde Pablo les da todas las armas, ¿no?, a los creyentes para que puedan vivir una vida de verdad cristiana, ¿no? Y después, esto es desde el capítulo 1 al capítulo 3, y desde el capítulo 4 al 6 Pablo les da instrucciones de cómo tienen que comportarse, ¿no? Esto lo podríamos comparar con una persona que, imagínense si se mudarían a otro país, ¿no? No a un país que tiene costumbres más o menos parecidas a las nuestras, sino que eso a un país de África, un país de Asia, ¿no?, a Arabia. Y cuando nosotros, aunque es difícil de explicar, ¿no?, cuando nosotros aceptamos a Jesús, es como que pasamos a ser moradores de otro reino, ¿sí? Y donde hay costumbres diferentes, donde hay una forma de pensar diferente, ya, es más, no dependemos ya del gobierno de nuestro país, ¿no? Veo que hay mucha gente, la economía del creyente no depende del presidente de turno, del gobierno de turno, del ministro de Economía, sino que ahora pasamos a depender de Dios directamente, ¿sí? Por eso no nos tenemos, vieron que hay muchos creyentes que discuten mucho de política, no sé si sabían. Sí. Y que esto y lo otro, y nosotros tenemos que saber que nosotros ya no pertenecemos al reino de este mundo, ¿sí? Que nuestra economía, lo que nosotros somos, no depende ya de Macri, de Fernández, de Cristina, sino que depende de Jesús. Y por más que este país, no sé, esté mal o bien, nosotros siempre tenemos que aprender a depender de Cristo, ¿sí? Ahora, en este nuevo país, podríamos decir, en este nuevo reino donde vivimos, hay costumbres diferentes, hay formas de hablar diferentes, hay formas de vestirse diferentes, y eso es lo que Pablo quiere explicarnos, ¿no? La familia es diferente, ¿no? La relación con nuestra esposa, con nuestros hijos es diferente. Así que Pablo en Efesios desarrolla esto, ¿no? Primero, él nos dice que en Cristo lo podemos hacer, que en Cristo tenemos el poder para hacerlo, y después nos dice, bueno, ahora que tienen el poder, háganlo. ¿Sí? O sea, lo que tenía de bueno Pablo era eso, que también hablamos el otro día, ¿no? Que él cuando daba una enseñanza, no es que hablaba solamente para llenar el intelecto, ¿no? No es que enseñaba para que, uy, qué lindo lo que supimos hoy, sino que lo que Pablo quería era que eso que aprendimos lo pongamos en práctica, ¿sí? Porque esa es la verdadera forma de aprender la Biblia, ¿no? Santiago también dice lo mismo, ¿no? Que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. O sea que nosotros tenemos que aprender
a que primero aprender lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que aprender las armas que Dios nos dio, y después Dios nos va a decir, bueno, ahora con todo eso, no con tu poder, no con tu fuerza, no con tu sabiduría, con mi poder, con mi fuerza, con mi sabiduría, pero ahora tenés que empezar a comportarte de esta forma, ¿sí? Así que es bueno, ¿no? Porque Dios lo que quiere es que enfrentemos nuestra vida cristiana con su fuerza. Muchas veces fallamos en nuestra vida cristiana, ¿no? Porque la queremos enfrentar con nuestra fuerza, y hay mucha gente que vive en derrota, ¿no? Que no puede, como decía hoy, ¿no? Tiene pecados que no puede dejar, tiene un montón de costumbres que no puede dejar porque enfrenta la vida cristiana con su fuerza. Pero bueno, el libro de Efesios nos enseña que nosotros contamos con la fuerza de Cristo, ¿amén? Así que bueno, el primero es más o menos eso, ¿no? Que Pablo escribió la carta desde Roma, que los efesios tenían unas costumbres muy pervertidas. Lo que sí también no es que el libro lo podíamos, como les dije la otra vez, lo podemos dividir en dos partes. Y vamos a empezar con el capítulo 1, ¿sí? ¿Qué les parece? Vamos a empezar con Efesios capítulo 1. Les invito a que abran sus Biblias, ¿sí? Acá los muchachos están con la Biblia, y a los que están también en su casa, si pueden buscar en el libro de Efesios. Antes de leer, ¿no? Me gustaría, el libro, el capítulo 1 lo podíamos dividir también en dos partes, ¿sí? En tres partes. Primero, del versículos 1 y 2, están los saludos, ¿sí? Pablo siempre cuando empezaba una carta se presentaba a él y daba el nombre de los destinatarios de esa carta. Y después, desde el versículo 3 al 14, habla de nuestra nueva posición en Cristo. Y desde el 15 al 23 está la oración de Pablo para que Dios le dé una revelación especial a los efesios, ¿sí? Después vamos a ir desarrollando un poquito, ¿no? Lo primero que vamos a ver un poquito es los saludos, ¿sí? El versículo 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que vamos a ver en este versículo, en el 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Saben que había algo que era común en Pablo? Cada vez, si ustedes pueden leer después las cartas, cuando Pablo se presentaba a él, siempre aclaraba que él no decidió ser apóstol por sí mismo, ¿sí? O sea, él nunca dijo yo, porque los ministerios sí sabían que no se eligen, ¿no? Nosotros no elegimos qué queremos ser, sino que Dios es el que dice lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Y cuando uno lee en Hechos, cuando Pablo se convirtió, ¿se acuerdan que Dios le dijo a Ananías que vaya a orar por Saulo, que estaba enfermo? Y Ananías le dijo: pero Señor, este hombre es el que persigue a la iglesia, vos sabés las cosas malas que le está haciendo a la iglesia en todos lados. Y Jesús le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre a los gentiles y a los reyes, ¿sí? O sea, desde el momento que se convirtió Pablo, Dios ya tenía un propósito para él. Y Pablo quería aclarar bien que él no decidió ser apóstol por él mismo, porque saben que había un grupo grande de creyentes de la iglesia primitiva que ponían en duda el apostolado de Pablo, ¿sí? Él escribió el libro de Segunda de Corintios, no sé si lo pueden leer, también está muy bueno, ¿no? Y es un libro donde Pablo defiende su apostolado, ¿no? Defiende su ministerio, porque Pablo tenía un problema, ¿no? Pablo no tenía un problema, tenía muchos problemas, ¿sí? Si ustedes leen el libro de Segunda de Corintios, van a ver que Pablo, por ejemplo, no tenía mucha plata, ¿no? A veces tenía abundancia, como dice en Filipenses, ¿no? Yo aprendí a tener abundancia, aprendí a tener escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Aprendí a vivir como sea. Pablo lo robaron un montón de veces, ¿sí? En 2 Corintios Pablo dice que
que tuvo muchos peligros, ¿no? Pablo lo apedrearon una vez, ¿sí? A Pablo lo acusaron de un montón de cosas, lo castigaron con látigos, ¿no? Con varas. Pablo se cree una enfermedad en los ojos que él le pidió a Dios que se la cure, pero Dios le dijo que no. ¿Se acuerdan? En Corintios también está cuando Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y todos estos problemas que tenía hacían que los otros apóstoles, entre comillas, ¿no? Los que decían ser apóstoles, decían, ¿cómo pueden decir que Pablo es apóstol si no le va bien? ¿No? Porque, ¿saben qué? Yo me voy a ir un poquito por las ramas, ¿no? Ya que hoy estaba leyendo un poquito el libro de Job, ¿no? ¿Saben que Job es un libro que fue escrito para tirar abajo muchos preconceptos que tenemos de Dios? ¿Saben que Job era un hombre justo dentro de todo, un hombre bastante bueno? Que no sé si conocen la historia, ¿no? Satanás pidió para probarlo y le fue mal, ¿no? Murieron todos sus hijos, perdió todas sus riquezas y fueron unos amigos a consolarlo a Job, ¿no? Esos amigos que mejor perderlos, ¿no? Pero esos amigos tenían un preconcepto de Dios que es muy común en la iglesia hoy en día. El concepto es, si vos sos cristiano y sos bueno, te tiene que ir bien. No tenés que tener problemas, no tenés que enfermarte, tenés que ir bien económicamente. O sea, y si te pasa algo malo, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Algo habrá hecho, ¿no? Examínese, hermano, dijo, ¿no? Y eso es lo que... ¿saben que el libro de Job fue... Si ustedes leen, ¿no? Job y sus amigos tenían esa idea de Dios. Entonces, cuando a Job le empezó a ir mal, ¿qué dijeron los amigos? Fíjate, Job, porque algo malo hiciste. Y Job empezó a decir, no, pero yo no hice nada malo, ¿no? Y entonces se enojó con Dios, ¿no? Y le dijo, Dios, si yo soy bueno, ¿por qué me haces esto? ¿No? Porque cuando uno cree que Dios, si sos bueno, te tiene que bendecir, ¿qué pasa cuando te va mal? Tenés un conflicto, ¿no? Con Dios. Aunque no lo crean, hoy en día es muy común en la gente creer que Dios es como que hace un cambio con nosotros. Bueno, si yo soy bueno, Dios va a ser bueno conmigo. Si yo soy malo, Dios va a ser malo conmigo, ¿no? Me acuerdo una vez de un chico que estaba subiendo en el auto con la hija, cerró la puerta y le agarró los dedos a la hija, ¿no? Y dijo, esto es porque no fuimos a la iglesia hoy. Pues hay gente que cree eso, ¿no? Hay gente que cree que si alguien está enfermo es un ataque de Satanás, ¿no? Y ¿saben que a un creyente, el libro de Job enseña que Satanás no nos puede tocar a no ser que Dios le dé permiso, ¿no? Enseña eso el libro de Job, ¿no? Que Satanás se presentó ante Dios y Satanás le dijo, yo que vivo, él te sirve porque vos hiciste un vallado alrededor de él, vos lo cuidás, déjame que lo toque, y Dios le permitió tocarlo, ¿no? O en Pedro también, ¿no? En el Evangelio dice que Satanás lo pidió a Pedro para probarlo. El diablo no puede tocar a un creyente a no ser que Dios le dé permiso, ¿no? Pero como les decía, ¿no? Nosotros somos religiosos naturalmente, ¿no? La religión enseña que para recibir algo de Dios, vos tenés que darle algo a Dios, ¿no? Nosotros creemos que Dios... Pero, ¿cuál es el problema? ¿Qué cosa buena le podemos dar nosotros a Dios? ¿No? ¿Cómo podemos pagar la bondad de Dios? ¿Cómo podemos pagar la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Esta gente que eran cristianos judaizantes, se llamaban, ¿no? Porque eran creyentes, pero creían que había que cumplir la ley también, ¿no? Para ser salvo. Así que lo acusaban a Pablo y decían, bueno, Pablo le va mal y eso quiere decir que no es un apóstol en serio, ¿no? Así que por eso Pablo cada vez que escribía una carta, él decía, yo soy apóstol y no lo decidí yo. O sea, mi apostolado me lo dio Dios directamente. Por eso Pablo se presenta así, no Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Sobre lo que es un apóstol lo vamos a hablar un poquito en el capítulo 4, ¿no? Porque ahí también acerca de eso hay muchas dudas, ¿no? Acerca de si existe hoy en día el ministerio de apóstol. Hay muchos que dicen que sí, que sigue habiendo el ministerio de apóstol. Hay muchos
que dicen que no, que el ministerio de apóstol se terminó cuando murió el último de los discípulos de Jesús, cuando murió Juan, ¿no? Cerca del año 100 después de Cristo, dicen que el ministerio de apóstol terminó. Así que no sé ustedes qué pensarán. Hoy en día hay por todos lados, ¿no? Estos apóstoles, ¿no? Y lo bueno, ¿no? Volviendo al tema Pablo, él decía que a mí me puso Dios. Hoy en día hay muchos que se autodenominan, ¿no? De golpe eran pastores y de golpe pasan a ser apóstol, ¿no? Y Pablo dice, si yo soy apóstol porque Dios me puso como apóstol. Pablo les decía de los otros apóstoles no de los discípulos de Jesús, sino de estos falsos apóstoles, decían, ellos se nombran a sí mismos apóstoles. A mí Dios me nombró, ¿no? O sea, Pablo con esto mostraba su autoridad como escogido por Dios para ser un apóstol. Y yo lo que quería recalcar con esto es que nos acordemos que es Dios el que pone los ministerios, ¿sí? Que es Dios el que elige qué lugar vamos a ocupar en la iglesia. Eso también, como les decía, se desarrolla en el capítulo 3, ¿no? Que donde Pablo dice, ¿no?, que cada uno en el cuerpo tiene un lugar, pero dice que Dios puso a cada uno como Él quiso, ¿no? Así que Pablo por eso se presenta así, ¿no? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y le vuelvo a repetir, ¿no? Él siempre lo recalcaba. Por ejemplo, en Gálatas dice, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios y no de hombres, ¿no? Y no puesto por hombres, porque en Gálatas había pasado lo mismo, ¿no? Fueron estas personas que decían que Pablo no podía ser apóstol porque no le iba bien. Ahora le hago una pregunta, ¿no?, a los que están acá y a los que ven por YouTube. ¿Ustedes qué creen? ¿A un creyente le puede ir mal? ¿Puede tener problemas un creyente? Miren lo que le pasó a Job, ¿no? Job era un creyente, ¿eh? Imaginen, ustedes tienen en la iglesia un Job, ¿no?, que de golpe en un accidente mueren todos los hijos. Primero pierde la casa, pierde todo, ¿no? Pierde todo lo que tiene, queda en bancarrota, ¿no? No le queda nada. Después, no sé si se acuerdan el libro de Job, es increíble, ¿no? Porque viene uno y le dice, estaban tu ganado, se cayó un rayo, se murieron todos. Después se prendió fuego el campo y murieron los otros que quedaban. Y después tus hijos estaban todos de pachanga, ¿no? En una casa, vino el viento, se cayó el techo y los aplastó a todos, murieron todos. Y de golpe Job se enfermó. Dice la Biblia que tenía una enfermedad que, en una parte Job dice que tenía como gusanos, ¿no?, en su cuerpo. Tragaba olor, era pestilente, y para rascarse, como había lugares que no llegaban, ¿no?, usaba un ladrillo, ¿no?, una teja, ¿no?, con un tiesto, ¿no? ¿Ustedes qué pensarían de un creyente así? ¿Ustedes qué dirían? No, me parece que algo tiene oculto, ¿no? Yo me acuerdo una vez, tenía una amiga que tenía cáncer y fue un pastor a orar por ella, y cuando la vio así, vio que Dios no la curaba, dijo, vos tenés un pecado oculto, algo malo hiciste, por eso Dios te está castigando, por eso Dios no te puede curar. O sea que hay gente que cree eso, ¿no? Hay gente que cree que, y como les decía, los amigos de Job y Job tenían a Dios en esa cajita cuadradita, ¿no? Porque nosotros creemos que lo entendemos a Dios. Bueno, si yo soy bueno me va a ir bien. Ese es nuestro pensamiento y de ahí no nos saca nadie, ¿no? Ahora hay un problema, ¿no? Porque la Biblia dice que no hay ninguno que sea bueno, ¿no? Así que, ¿cómo hacemos, no? Así que, bueno, me gustaría que piensen esto, ¿no? Porque nosotros también, como les decía, somos medios religiosos, ¿no? Y nosotros cuando, no sé si les pasa a ustedes, ¿no?, pero por ejemplo un día cumplimos con todo, ¿no? Leímos la Biblia, no nos enojamos con nadie, nos llevamos bien con todos, y a la noche cuando vamos a orar nos sentimos como que, Dios, qué grande, hoy sí, hoy me vas a aceptar. Pero si algún día no leyeron la Biblia, no oraron, se enojaron con la esposa, con los hijos, hicieron algo, y cuando van a orar, ¿cómo se sienten? Esta vez Dios no me va a escuchar, ¿no? Porque nosotros creemos que Dios, como que a veces somos dignos de estar ante Dios, y a veces no somos dignos de estar ante Dios, ¿no?
Ahora les digo una cosa, ¿no? Nunca somos dignos de estar ante la presencia de Dios. Si hay algo que desarrolla Pablo en el libro de Efesios es que somos salvos por gracia, ¿no? Que vamos a ver un poquito, ¿no? Ya en el saludo Pablo empieza a introducir esa idea de la gracia, ¿no? La religión no acepta la gracia, ¿no? Por ejemplo, a los judíos les costó mucho aceptar la gracia, porque ellos fueron criados en un sistema donde Dios los trataba según como ellos eran. Si ellos eran buenos, Dios los bendecía. Si eran malos, Dios no los bendecía. Ahora, cuando viene Jesús y de golpe dice, no importa cómo sean, solamente que crean en mí. O sea, no pueden ser buenos, Por eso vine yo a morir. Por eso Pablo decía que para los judíos la cruz era un tropezadero. Porque de golpe Dios que les dice, ya no depende más de ustedes, muchachos. La salvación no depende de ustedes. Esa es la gracia, ¿no? Ahí como que, ¿no? Y como que, no, la salvación algo tiene que depender. No puede ser así. No puede ser tan fácil, ¿no? Algo tengo que hacer yo. Nos cuesta, porque nosotros no somos judíos, ninguno, ¿no? Pero el ser humano natural, la Biblia dice que el ser humano natural es religioso de por sí, ¿no? Y siempre creemos que algo tenemos que hacer, ¿no? No puede ser tan fácil. No puede ser que solamente con creer. Pablo dice en Efesios, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ¿no? Pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se agrande, ¿no? Para que nadie se la crea. Así que puede ser que a un creyente le vaya mal. Dios, si ustedes ven el libro de Job, Dios tenía un propósito con Job, ¿no? Por eso Dios permitió que el diablo lo toque, porque Dios quería que Job aprenda a conocerlo de una forma mejor, ¿no? Así que Dios puede permitir que a un creyente le vaya mal en algún momento, ¿sí? Lo que es bueno es que Pablo les decía en Romanos, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, ¿no? Eso es bueno saber. ¿Quién es más inteligente, Dios o nosotros? Está bueno, me gusta, ¿no? Porque en un momento Job se enojó con Dios, no sé si sabían, ¿no? Y empezó a discutir con Dios y le dijo de todo, no sé si sabían, ¿no? Job le empezó a decir, vos, Dios, disfrutás castigando al justo y al injusto, a vos te da lo mismo cualquier cosa, ¿no? Y decía, ¿quién me diera a mí discutir con Dios cara a cara? Ahí yo le daría mis razones y él tendría que aceptarlas, ¿no? Y de golpe se le apareció Dios y se le fueron todos los argumentos, ¿no? No sabía qué decir, y Dios le empezó a preguntar, a ver, vos que sabes tanto, ¿dónde estabas vos cuando yo hice el universo? ¿Acaso te pregunté a vos cuando hice el mar? ¿Alguna vez me diste un consejo de cómo crear los animales, de crear, ¿no? Y Job se tuvo que callar, ¿no? Se dio cuenta, ¿saben?, de algo muy importante, que Dios es más sabio que nosotros. Y que a Dios nunca lo vamos a poder meter acá, ¿sí? Me gusta, ¿no? En Isaías 55, ¿no? Cuando Dios empieza a hablar de la gracia, ¿no? Dice que compremos sin dinero, ¿se acuerdan? Venid, comprad sin dinero vino y leche, ¿no? Y dice, ¿por qué gastan su plata en lo que no alimenta el ser? Está hablando de la gracia, ¿no? La gracia es recibir un regalo de Dios. Y después empieza a decir, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como están más altos los cielos de la tierra, así están más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, y mis caminos que vuestros caminos. O sea, Job pensaba que lo entendía a Dios y se dio cuenta que no sabía nada, ¿no? Y Dios permitió que le pase todo eso para entender eso. Pero lo que sí Job sabía, lo que entendió, es que Dios permite que pasen cosas para nuestro bien, ¿no? Si uno lee el libro de Job, fue para el bien de Job, ¿no? Eso es lo que dice Pablo, ¿no? En Romanos, dice que Dios está haciendo que todas las cosas obren para bien a los que los aman.
¿no? Sea la persecución, sea la desnudez, sea la angustia, sea el peligro, sea la espada. Todas esas cosas nombra, ¿no? en Romanos. O sea que si tiene problemas, esos problemas están ayudando a que sea un mejor creyente. Pablo, como les decía, ¿no? Él decía, sabemos, estamos convencidos de que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ese vecino que siempre le molesta, ¿no? Que le dice una cosa, la otra es que le cae mal, ¿no? Ese patrón del trabajo que lo reta además, que lo tiene de hijo, ¿no? Todas esas cosas, dice la Biblia, que están ayudando a que nos está ayudando para bien. Así que bueno, es más, ¿saben que Pablo decía que sus credenciales como apóstol eran esos problemas? Él decía, ustedes vieron que hoy en día está de moda usar credenciales, ¿no? Yo tengo mi credencial que dice que yo soy, no sé, apóstol. Oh, qué grande, ¿no? Y a ver, tengo mi papelito, ¿no? Mi papelito que lo imprimí con la computadora y dice, ya soy apóstol. Pero Pablo decía, mis credenciales son estas, y mostraba su espalda, ¿no? Hecha pedazos por los latigazos, por todas las cosas que había pasado, ¿no? Pablo sabía que lo que era ser apóstol en serio, que vamos a verlo en el capítulo 13, lo que quiere decir ser apóstol. Pero bueno, Pablo por eso saludaba así, ¿sí? Pablo siempre saludaba y decía que su apostolado era de parte de Dios. Y después dice a quién le escribía, ¿no? Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora Pablo dice dos cosas, ¿sí? De los efesios. Dice que son santos y dice que son fieles. Ahora le hago una pregunta, ¿no? A ustedes también, otra pregunta, ¿no? ¿Cuántos se consideran santos? ¿Por qué Pablo, por ejemplo, en Corintios, ¿no? En 1 Corintios Pablo dice a los santos que están en la iglesia de Corinto, pero si uno después empieza a leer lo que dice de los corintios, no eran tan santos, ¿no? La palabra santo en griego es la palabra hagios o agios, que quiere decir separado, apartado para un propósito o para una persona. O sea, Dios nos apartó, no nos apartó solamente porque sí, sino que nos apartó para un propósito, para que seamos de Él, ¿sí? Bueno. Y también quiere decir sagrado, puro y sin pecado. Ahí la primera parte sí está buena, ¿no? Dios nos separó para que seamos para Él, pero también dice que santo es sagrado, puro y sin pecado. O sea que nosotros somos separados para Dios porque tenemos una nueva posición, pero también dice que Dios nos ve como personas que no tenemos pecado. Ahora, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que... ¿Cuántos pecaron ahora? ¿Cómo puede ser que Dios me vea a mí sin pecado? Saben que este texto habla de la forma en que Dios nos ve, ¿sí? Hay una cosa en la Biblia que se llama la doble imputación. Imputar quiere decir atribuir la responsabilidad de un hecho a alguien, ¿sí? Vieron que se usa mucho en los juicios, ¿no? Cuando se imputa a alguien, nosotros, como se usa siempre en un juicio, siempre es algo malo, ¿no? Se imputa de un robo, pero en sí se puede imputar de algo bueno también. Y Dios a nosotros nos imputa el ser buenos, el ser santos. La doble imputación, ¿saben por qué es doble? Porque primero Dios imputó o hizo responsable a Jesús por nuestros pecados, ¿sí? Y lo castigó como un pecador, ¿sí? Vieron que dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿sí? Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. O sea, Dios lo trató como un pecador a Jesús. Por eso dice la Biblia que en los evangelios que Dios lo abandonó, ¿sí? Porque Dios no puede estar cerca de un pecador, ¿no? Todo el castigo que merecíamos nosotros lo llevó Jesús, ¿sí? O sea, Dios le imputó a Jesús todos mis pecados. No solamente mis pecados pasados, ni mis pecados presentes, sino los pecados que voy a cometer en el futuro. ¿No? Creo que saben lo que quiere decir cuando Jesús dijo consumado es, ¿no? La palabra tetelestai en griego, que era, por ejemplo, cuando uno pagaba no sé si tienen deudas, ¿no? Pero vieron cuando uno paga la última cuota y se pone el sello así pagado. Bueno, la palabra tetelestai era
una palabra que se usaba cuando uno pagaba toda la deuda, ¿sí? Y Jesús, cuando dijo eso, se refería a que Él pagó por nuestros pecados, ¿sí? Que nuestra cuenta ya está. ¿Vieron que está bueno, no? Cuando en la parábola del buen samaritano, cuando el buen samaritano agarra y paga lo que el hombre va a pagar, lo que va a gastar, ¿no? Pero también le dice, toma, te doy esto a cuenta por lo que gaste, ¿no? Y si gasta algo más, cuando vuelva, te lo doy, ¿sí? O sea, Dios se hace cargo no solamente de los pecados que hicimos en el pasado, de los pecados que cometimos hoy, sino de lo que vamos a hacer en el futuro. Ya está todo pagado. Hay muchos que le tienen miedo a esto, ¿no? Porque, pero si le decís eso a alguna persona va, ¿no? ¿Ustedes qué piensan si Dios les dice eso? Yo pagué por tus pecados presentes, los pasados y los del futuro. ¿No? Hay mucha gente que tiene miedo, ¿no? Pero esto va a hacer que los creyentes hagan lo que quieran, total, ya está, ¿no? Pero la Biblia enseña otra cosa acerca de eso, ¿no? O sea, Dios le imputó a Jesús nuestros pecados, por eso lo trató como si fuese un pecador y pagó por eso en la cruz, ¿sí? Y ahora dice la Biblia que Dios nos imputó a nosotros la justicia de Cristo, ¿sí? Todo lo bueno que hizo Jesús se nos imputa a nosotros. Por eso cuando Dios nos ve a nosotros, ¿qué dice? Este Marco es un santo. Tenemos esa nueva posición en Cristo. En Cristo somos separados para Dios, pero también Él nos ve de una forma diferente, ¿sí? Cuando nos ve a nosotros, Él ve a Jesús. Así que tenemos que tener confianza en esto, ¿sí? Tenemos que saber que cada vez que nos vayamos a orar, a buscar a Dios, Dios no nos va a aceptar por la justicia que nosotros hayamos hecho, sino que Dios nos va a aceptar porque ve en nosotros a Jesús, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Confían en eso? Bueno, ¿confían en que cada vez que Dios los vea a ustedes, vea a Jesús? Hasta si hicieron algo malo, o ahí ya no tanto. Ahí es como que se va un poquito, ¿no? A veces, como les decía, ¿no? Estamos más acostumbrados a hacer una transacción con Dios. Bueno, Dios, yo soy bueno, así vos sos bueno conmigo. Y si yo fui malo, entonces Dios me va a mirar medio mal, ¿no? Y esto de la justificación, esto de la imputación, no tiene que ver con lo que nosotros hicimos o hacemos, sino que tiene que ver con lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Entiendes? Por eso Pablo les decía a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, ¿sí? O sea, Dios ya los consideraba como santos. También dice otra cosa, que eran fieles, ¿no? La palabra fieles en griego pistos quiere decir una persona en la cual se puede confiar. ¿Se acuerdan que en Gálatas, donde habla de los frutos del Espíritu, uno de los frutos es la fe, ¿no? Cuando habla de la fe no se refiere a lo que nosotros, sino que quiere decir a la fidelidad, a ser fieles, ¿sí? O sea que una de las cosas que hace Dios en nosotros con el tiempo es que somos personas en las cuales se puede confiar. Eso quiere decir fieles, ¿sí? ¿Conocen a alguna persona en la cual se puede confiar? Cuando se ven en el espejo, ¿no? Cuando ven a una persona en la cual se puede confiar, o cuando prometen algo lo cumplen, cuando dicen sí, mañana voy y hago esto, lo hacen, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que santos y fieles, ¿no? En Cristo Jesús. Amén. Lo siguiente que dice, ¿no? el libro de Efesios en el capítulo 1, versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sabe que, volviéndonos al tema de las cosas comunes en las cartas de Pablo, si ustedes leen, al principio y al final siempre Pablo usa este saludo, ¿no? Dice gracia y paz, ¿no? Y siempre en este orden, nunca dice paz y gracia, sino siempre dice gracia y paz. Porque Pablo sabía que la única forma de estar en paz con Dios, ¿no? Y con los hombres es a través de la gracia, ¿eh? ¿Qué es la gracia? La gracia es lo que venimos hablando un poquito ahora, ¿no? Es un don inmerecido de Dios. Ahora, está bueno como Pablo en Romanos lo explica, ¿no? Dice,
el que hace algo para ganarse la salvación ya no está en la gracia, ¿no? Porque, o sea, no sé si alguna vez le regalaron algo, ¿no? Creo que, y qué bueno, gracias por regalarme esto, ahora voy a ir a trabajar a tu casa para pagarte lo que me regalaste. Es una locura, ¿no? Porque ya no sería un regalo, sería un sueldo, ¿no? Pablo dice eso, ¿no? La gracia es un don inmerecido de Dios, por lo cual no tenemos que hacer nada. Ahora, nada, ¿sí? No tenemos que hacer nada. Por ahí algunos se va a enojar, ¿no? Pero no tenemos que ser buenos, no tenemos que ir a la iglesia, no tenemos que diezmar, no tenemos que ofrendar, no tenemos que hacer nada. Porque si hacemos algo para ganar la gracia, deja de ser gracia, ¿sí? Y saben una cosa, Pablo sabía que nunca vamos a poder estar en paz con Dios por nosotros mismos, ¿sí? Sabe que el pecado hace una separación entre Dios y nosotros, ¿sí? Y esa separación es imposible de superar por el ser humano, ¿no? Nosotros, es más, ¿sabe que la Biblia dice que nosotros no solamente estamos separados de Dios, sino que estamos en guerra con Dios? El ser humano normal, la corriente que sigue la humanidad hoy en día es una corriente totalmente anticristiana, anti-Dios. Nosotros, dice la Biblia, también en Efesios 2, que antes de ser creyentes éramos enemigos de Dios. Por eso, lo único que nos puede ayudar a estar en paz con Dios es la gracia. Amén. Y después nos dice gracia y paz, porque, como decía, ¿no? La única forma de tener paz en el corazón es a través de la gracia. No sé si conocen a alguna persona legalista, ¿no? ¿Vieron que son personas que no tienen paz? ¿Por qué? Porque viven juzgando a los demás y porque viven juzgándose ellos mismos, ¿no? Ven que hacen cosas malas, ¿no? Y se sienten mal, ¿no? Porque no tienen paz, ¿sí? Porque es porque ellos creen que van a estar en paz con Dios por medio de sus obras, ¿no? Pero Pablo por eso siempre en su saludo decía gracia y paz. ¿Quiere estar en paz con Dios? Acepte la gracia de Dios. ¿Quiere arrodillarse a orar tranquilo? Vaya por gracia, ¿no? Como decía el autor de Hebreos, ¿no? Dice, ya que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, acerquémonos confiadamente al trono de gracia, ¿sí? Nosotros no nos acercamos a Dios confiados en nosotros mismos, sino que nosotros nos acercamos a Dios confiados en lo que Jesús hizo en nosotros, ¿sí? Eso quiere decir gracia y paz. Y no solamente nos hace estar en paz con Dios, sino que también nos ayuda a estar en paz con los hombres, ¿sí? La gracia nos ayuda a estar en paz con los demás. ¿Saben por qué? Porque la persona legalista cree que es mejor que los demás, ¿no? Y se pasa juzgando. No sé si vieron en los evangelios los escribas, ¿no? Y los fariseos que miraban de arriba a la gente, ¿no? Y no tenían paz con los demás. Quizás ni siquiera tenían paz ellos mismos, ¿no? Porque vivían juzgando y se veían a veces creyendo más que los demás. En cambio, la persona que sabe que es pecador, ¿no? Nunca va a mirar de arriba a los demás, ¿no? Nunca vamos a andar juzgando a los demás, nunca vamos a andar creyéndonos más que los demás o despreciando a los demás, porque sabemos que nosotros somos salvos también por gracia como ellos, ¿sí? No porque seamos mejores, sino que todos, ¿saben que en primera de Juan, ¿no? Juan dice, ¿no? que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y después dice que tenemos comunión los unos con los otros, ¿sí? Cuando confesamos nuestros pecados. O sea, lo que quiere decir es que la mejor forma de tener comunión con los hermanos es... Porque a nosotros muchas veces vemos al hermano que peca y ¿qué pasa? Lo asesinamos, ¿no? Ahora... ¿por qué nosotros tratamos así a los hermanos si Dios no nos trata así a nosotros? ¿No? Somos como, ¿se acuerdan David, ¿no? Cuando ¿se acuerdan cuando el profeta Natán le fue a contar la historia de ese hombre
que recibió un visitante y en vez de matar una oveja de él, fue y mató la oveja de uno que tenía una sola ovejita, ¿no? Y que David se indignó y dijo, ese hombre debe morir, ese hombre... Y ¿se acuerdan Natán que le dijo, no lo mató? Le dijo, ese hombre eres tú. Nosotros cuando juzgamos a los demás, si no actuamos en la gracia, los condenamos, ¿sí? Pero si nosotros vemos al hermano que peca, y sabemos que nosotros también pecamos, ¿no? Vamos a ver diferentes las cosas, vamos a ver las cosas como las ve Dios y vamos a tener paz, no vamos a tener paz con Dios porque nos podemos acercar a Él confiados en la gracia y vamos a ver diferente a nuestros hermanos, no vamos a tener paz con ellos porque los vamos a entender, ¿sí? Vamos a entender que vivimos todos rodeados de debilidad, ¿no? Y que, como decía Pablo, no, yo estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la va a ir terminando, ¿no? Hasta el día de Jesucristo. Así que bueno, eso es, ¿no? Si queremos tener paz con Dios y paz con los hermanos, confiemos en la gracia de Dios. Amén.